Muy, pero muy buenas noches. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 16 de marzo del 2021 estamos una vez más desde esta radio Open Quilmes 103.5, una vez más en el programa El Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice José Luis Vidal en esta noche. Estamos agradecidos de poder estar una vez más en esta emisora, en esta plataforma radial, en la cual estamos saliendo en vivo a través de la emisora, a través del Facebook, a través de todas las plataformas digitales, ¿sí? Así que le animamos en esta noche a que nos esté escuchando, viendo, que nos esté en este tiempo apartarse, ¿sí? Una hora en búsqueda del Señor, una hora con la palabra de Dios, una hora en el cual el Señor va a estar seguramente, ¿sí? Obrando en su vida, en su necesidad, pero también el Señor quiere algo, quiere hablarles algo, quiere decirles algo en esta noche. Por eso es importante que usted pueda estar atento, ¿sí? Con su oído bien abierto para escuchar la palabra, para que pueda recibir de Dios en esta noche, ¿sí? Así que estamos agradecidos por esta preciosa noche que nos regala el Señor de poder estar una vez más, ¿sí? Juntos en esta hora, ¿sí? No estoy solo en esta noche, estoy juntamente con mi hija, ahí va a estar saludándoles. Muy buenas noches, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y los invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y la presencia de Dios. Aleluya, sí, que podamos en esta hora poder estar involucrados, ¿sí? Por así decirlo, en el Espíritu y poder estar involucrados con la palabra de Dios, ¿sí? Es importante que en este tiempo difícil en el cual estamos atravesando como seres humanos, como personas, ¿sí? A nivel mundial, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia también, entonces es importante, ¿sí? Que en este tiempo, valga la redundancia, no perdamos el tiempo, ¿sí? Sino que lo invertamos, ¿sí? Lo invirtamos en el Señor, porque sabemos que si ponemos nuestra confianza en Él, todas las cosas tienen solución en Jesucristo, ¿sí? Yo le invito, ¿sí? Si usted me está escuchando tal vez por primera vez en esta hora, estamos aquí en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Trabajando para el Señor, de poder levantar una iglesia firme, una iglesia estable, una iglesia en la cual la palabra de Dios es la bandera, en el cual nos estamos, ¿sí? Escudando en este tiempo, porque es la única palabra veredigna, es la Biblia, en el cual a través de ella Dios habla al ser humano. Dios está hablando, ¿sí? Desde hace muchos siglos, desde el principio, al hombre para que se vuelva a Él, ¿sí? Entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos para anunciar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos para llevarle la palabra a su hogar, a su vida, ¿sí? Sabiendo que el Señor siempre tiene la última palabra, ¿sí? Tal vez en este tiempo, tal vez a usted le han dado malas noticias, tal vez con todas estas situaciones de enfermedades, de problemas financieros, tal vez de trabajo, tal vez problemas familiares con los padres, con los hijos y viceversa, ¿no? Entonces en esta noche yo le animo a que usted, ¿sí? Ponga toda su confianza en Dios, ponga toda su confianza en el Señor, porque todavía, ¿sí? Si hasta ahora Dios le ha permitido estar con vida, ¿sí? Poder respirar, poder estar escuchando esta hora de transmisión, es porque Dios tiene algo especial para con su vida, ¿sí? Todavía no está dicha la última palabra la tiene Dios, ¿sí? Así que vamos a estar compartiendo los teléfonos de la radio para que usted pueda estar comunicándose con nosotros, pueda mandar su petición, pueda enviarnos su WhatsApp para poder orar por su necesidad. Le paso el número personal nuestro para que usted se pueda comunicar. 11 70 15 16 75, 11 41 67 13 30, el número de la radio 11 31 49 99 35. Aleluya. Esos tres líneas de teléfono tienen WhatsApp, en el cual usted puede estar enviando su mensaje
para poder orar por su necesidad, ¿sí? Para poder compartir, ¿sí? Al Señor su necesidad juntos. Dice la palabra que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra, todo lo que pidamos al Padre, Él lo haría. Entonces aquí estamos, más de 2 o 3, orando por su necesidad, por su vida, sabiendo de que Dios puede responder con un milagro en esta noche, ¿sí? En esta misma noche el Señor puede hacer lo que nadie puede hacer. Para Él nada es imposible, así que yo le animo a que usted esté atento, ¿sí? a la palabra, esté atento a lo que Dios quiere hacer con su vida. Y como cada transmisión que hacemos de primera instancia, quiero compartir una porción de la palabra, luego vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor, pero quiero que usted escuche lo que dice el Proverbio capítulo 3 del verso 5 al 8, para que usted pueda en esta noche recibir una dirección correcta para su vida. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya, ¿sí? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. En esta noche el Señor te dice, tal vez te han dado malas noticias, tal vez tu médico, tal vez tu jefe del trabajo, tal vez una situación complicada, pero el Señor te dice aquí, fíjate de mí de todo tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente, y en la mente están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Si usted en esta noche, usted confía en Dios, ¿qué es fiarnos en Dios? Es confiar en Él, es de poner toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida, ¿sí? En las manos de Dios, ¿sí? Porque Él cuida de nosotros. Y también dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? O sea, muchas veces hemos estado sosteniendo situaciones, cosas en nuestra vida a través de nuestra forma de pensar, pero cuando empezamos a fiarnos en Dios, cuando empezamos a confiar en Él, entregamos a Él nuestras cargas, entregamos a Él nuestra necesidad, y Él va a obrar con manera poderosa, ¿sí? Mucho más abundante de lo que nosotros podamos pensar, sentir o hacer, ¿sí? Él siempre tiene los recursos para hacer cualquier situación favorable para su vida. Por eso también dice, reconócelo en todos tus caminos. O sea, reconocer a Dios en nuestros caminos es ponerlo a Él en primer lugar, es que Él pueda estar en nuestro corazón reinando en Él y que podamos ir juntamente de la mano de Él. Y Él va a enderezar nuestras veredas, Él va a poner en concreto, ¿sí? En correcta dirección al cual tenemos que ir con Él y fiarnos en Él. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, ¿sí? En esta noche tal vez cometiste alguna situación que a Dios no le agrada, pero Dios es misericordioso y en esta noche te da una nueva oportunidad, tal vez de volver a empezar, tal vez de arrepentirte y conocer al Señor en tu corazón y saber que cuando depositas tu confianza en Él, pedís perdón por tus pecados y aceptas a Cristo en tu corazón, su misericordia, su sangre te limpia y el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a sanar tu cuerpo, porque acá dice también, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tal vez en este tiempo has tenido dolor de huesos, tal vez en este tiempo has tenido dolor de espalda, dolor de cintura, dolor, no sé, del brazo, pero hoy si tú te agarras de Dios, porque tal vez todas esas cosas, esas dolencias, esas situaciones en tu cuerpo deriva también muchas veces de haberle dado la espalda a Dios, o tal vez, ¿sí?, de acarrear mucho más peso de lo que podamos soportar. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él obra con poder. No solamente que nos alivia la carga y Él nos ayuda a llevarla, sino que también ocurre un milagro en tu cuerpo de sanidad, porque dice la palabra que por su llaga hemos sido todos curados. Y esa es una promesa para todo aquel que cree en Él y confía
en Dios. Así que en esta noche vamos a alabarle, a glorificar su nombre, porque Él es poderoso, Él es increíble de cómo Dios obra con poder, gloria y majestad. Y a la vuelta vamos a compartir el mensaje central en esta noche. Aleluya, Él es increíble, ¿sí? No hay nada imposible para Él. Si usted confía en Él, si usted pone toda su esperanza, su vida, su fortaleza en el Señor, Él va a renovar la fuerza, Él va a hacer que su vida pueda ir a buen puerto en esta noche y poder descansar en su presencia, ¿sí? Justamente estamos como cada martes, ¿sí? Desarrollando una palabra, una enseñanza con referente, estamos hablando ya de hace varios programas anteriores, ¿sí? Sobre la importancia que tiene la verdadera identidad, ¿sí? Lo que es importante entender quiénes somos, para qué estamos, ¿no? Y por qué, ¿no? Dios se acerca a nuestra vida porque hay un propósito que cumplir en la tierra también, ¿sí? En todos estos programas pasados he estado hablando de la verdadera identidad, ¿sí? De que no somos solamente, como le decía, un número de documento, ¿no? O una identificación personal, sino que nuestra identidad está en Cristo, nuestra identidad está en Dios, porque Él ya nos pensó de antemano, ¿sí? De antes de la fundación del mundo ya estuvimos o estábamos en la mente de Dios, en su corazón, y solamente Él al tenernos en presente en su mente, en su corazón, nos envió, ¿sí? Nos envió en un cuerpo, ¿sí? A la tierra, nos envió a cumplir un propósito para Dios, ¿sí? El tema pasó, yo le decía también que el hombre a través de la desobediencia, ¿sí? Perdió la imagen y la semejanza que tenía de Dios, a través de desobedecer a Dios, a través de dejar de confiar en Dios y apoyarse justamente lo que decía al principio en su propia prudencia, apartándose de Dios, apartándose del camino de Dios, fue perdiendo esa identidad que Dios ya le había dado, le había hecho en el Señor. Dice la Escritura allí en Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? Que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Que ya lo puso en la tierra con toda clase de dones, de talentos, ¿sí? En el cual tenía que proceder en la tierra a través de cuidar la creación de Dios, ¿sí? Ese es el objetivo del hombre, cuidar, administrar la creación de Dios, poder establecer allí una familia en el cual Dios
tenía que ser el centro de esa familia, ese primer matrimonio en el cual iban a nacer hijos, ¿no? Entonces tenía un sentir en la vida del hombre allí en el huerto del Edén, donde Dios lo había puesto, ¿sí? Y a través de que el enemigo se infiltró allí en la escena, ¿sí? Se dieron a la tentación, dejaron de escuchar a Dios y escucharon voces extrañas, ¿sí? Y cayeron en la desobediencia, en el pecado, y el pecado entró al mundo. Y Dios le había dicho a Adán, el día que comiera de la fruta, el día que comiera del fruto de aquel árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente iba a morir, ¿sí? Entonces, claro, inmediatamente Adán y Eva, cuando comieron del fruto, no murieron inmediatamente, pero sí se murieron en su relación con Dios. O sea, se cortó esa relación a raíz de la desobediencia. Entonces Dios tuvo que sacarlos del huerto porque no había intención en su corazón de arrepentirse, ¿sí? Porque si ellos hubieran arrepentido de lo que habían hecho mal, Dios lo hubiese perdonado, Dios lo hubiese restablecido, Dios le hubiese dado, ¿sí? una nueva oportunidad. Pero claro, no tomaron en cuenta, no se hicieron cargo de la desobediencia. Entonces Dios los tuvo que sacar antes de que corrompiera todo aquel lugar donde era perfecto, ¿no? Donde el hombre estaba. Entonces lo tuvo que sacar y el hombre empezó a vivir, ¿sí? En la tierra, separado de Dios, ¿sí? Ya su espíritu estaba muerto, o sea, muerto, estaba dormido en su relación con Dios, y empezó a vivir el hombre de acuerdo a su alma, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus sentimientos, que se fue corrompiendo a lo largo de los tiempos, de los años, de los días, por haberse alejado de Dios, ¿sí? Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios no dijo, uy, falló el hombre, falló, ya está todo perdido. No, ya Dios tenía todo planificado. Por eso el Señor no vino hace 2000 años a morir a la cruz, sino que ya el Cordero inmolado fue inmolado en eternidad, ¿no? Ya de antemano, para que el hombre pueda ser redimido, ¿no? Entonces, claro, como yo también le explicaba y le enseñaba todos estos tiempos, que hay diferentes tiempos donde Dios se establece, ¿no? Dios se mueve en eternidad, el hombre se mueve en un tiempo cronos, en un tiempo de reloj, en un tiempo de calendario, ¿no? En el cual tiene sus días contados en la tierra, de edad, ¿no? Pero en todo ese tiempo, entre lo eterno y lo cronológico, está el tiempo Kairos. ¿Qué es el tiempo Kairos? El tiempo donde Dios se introduce en la vida de cada ser humano y se da a conocer, y el hombre, algunos sí, otros no, ¿sí? Se vuelven a Dios, aceptan a Cristo y comienzan una nueva vida, ¿no? Y eso es lo que le da la verdadera identidad, ¿no? Al estar en Cristo, al aceptar a Cristo en el corazón, comienza el hombre a entender, ¿sí? Para qué fue creado, por qué fue creado y qué hace, ¿no? Aquí en la tierra, ¿no? Verdaderamente. Entonces, el martes pasado comencé a hablar de la importancia que tiene, una vez sabido mi identidad, ¿sí? Poder establecerme en la iglesia, ¿sí? Poder establecerme en un lugar donde allí poder, ¿sí? Conocer el propósito que Dios tiene con mi vida, poder crecer, poder establecerme, ¿sí? En el Señor, ¿sí? Yo le puse de título a esta enseñanza, el vínculo que nos lleva al propósito, ¿sí? El vínculo que nos lleva al propósito. Usted tiene que entender en esta noche que si usted tiene la verdadera identidad en Dios, ha aceptado a Cristo en su corazón, usted tiene que entender que hay un lugar que se llama iglesia, que figura de una casa, que hay padres, que hay hermanos. Yo esto lo hablé la semana pasada, ¿sí? Que es la familia de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Para que podamos llevar una vida enderezada, es el crecimiento en el Señor, para cumplir propósito para el cual Dios nos hizo nacer, ¿sí? ¿Y qué es un vínculo? Un vínculo es una unión o relación que se establece entre dos personas o más. Por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es un vínculo, una relación entre el hombre y la mujer, en el cual allí se entrelazan y son uno, pero hay un vínculo de amor, hay un vínculo de compromiso, hay un vínculo en el cual
los dos están de acuerdo en hacer y no hacer, ¿verdad? Eso es un vínculo, ¿no? Una relación entre dos personas, por ejemplo, una familia compuesta entre papá y mamá y los hijos, hay vínculos, ¿sí? Entre los padres y los hijos con los padres. Por ejemplo, un vínculo en la iglesia, está el pastor, están los hermanos de la congregación, están los ministerios, está allí todo un cuerpo en el cual allí tenemos que estar involucrados, ¿sí? Vinculados. Es importante vincularnos con la iglesia, porque si usted y yo hemos aceptado a Cristo, no podemos andar fuera de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿sí? Si nosotros aceptamos a Cristo, ¿sí? Tenemos que aceptar al cuerpo, que es la iglesia. Y muchas veces, muchos no entienden esto, ¿sí? Muchos creen que la iglesia es un lugar solamente para ir a orar, que sí, hay que ir a orar, solamente para pedir a Dios, solamente para recibir un milagro, ¿no? Pero no ven a la iglesia como una casa, no ven a la iglesia como un lugar donde allí puede crecer, puede desarrollar su fe, puede alcanzar el propósito para su vida, donde allí hay padres de fe, que son los pastores, los apóstoles, donde allí recibimos la alimentación adecuada a través de la palabra, somos alimentados, somos llevados a desarrollarnos en el Señor, ¿sí? Este vínculo que nos une, ¿no? ¿Quién nos une en este vínculo? Justamente Cristo, en la común fe, ¿sí? Es lo que nos quiere llevar el Espíritu Santo una vez que estamos en la iglesia, para que podamos crecer, ¿sí? Para que podamos crecer. Dice el apóstol Pablo en los Efesios capítulo 4, verso 3, en el vínculo de la paz. O sea, tiene que haber, ¿sí? Una relación, una unión, ¿sí? Allí, una vez que hemos aceptado a Cristo, que estamos estableciéndonos en la iglesia, ¿sí? Un vínculo de paz. ¿Qué es un vínculo de paz? Es que pueda establecerme en un lugar donde allí encontrar todo lo que necesito para el bien de mi vida, ¿sí? Miren lo que dice justamente el apóstol Pablo, ¿sí? A los Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, ¿sí? Esta es la palabra central de esta noche, para que usted entienda, ¿sí? En esta hora, de que usted, una vez que ha aceptado a Cristo o está por aceptar a Cristo, tiene que estar involucrado o vinculado con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Mira lo que dice el apóstol Pablo, gran apóstol del Señor Jesucristo, en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios, en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. O sea, una vez que hemos aceptado a Cristo en el corazón, yo le enseñaba todos estos tiempos de que ya no somos ajenos a Dios, sino que ya somos hijos de Dios. Al aceptar, al recibir a Cristo en el corazón, ya somos hijos de Dios. Hemos tenido la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Pero no somos ya extranjeros ni advenedizos, ya no somos ajenos a Dios, sino que somos conciudadanos con los santos. Una vez que hemos aceptado a Cristo, tenemos otras personas que también han aceptado a Cristo. Entonces somos conciudadanos con ellos. O sea, estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. Nuestra vida está escondida en Dios, nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está posicionada, sentado juntamente con Cristo, que también le he estado hablando de esto, de que nosotros no estamos arraigados a la tierra, sino que estamos ya plantados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, sentados juntamente con Él, ¿no? En las alturas. Lo que pasa es que estamos todavía en esta tierra para cumplir un propósito. Por eso somos conciudadanos de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que están apartados. Una vez que usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted ya es santo. Y santo muchas veces han creído mucho, ¿no?
que la palabra santo significa alguien que hay que prenderle una vela, ¿no? Por ejemplo, o alguien que hay que adorar, ¿no? No, la palabra santo significa apartado, ¿sí? Apartado. Una vez que usted acepta a Cristo, usted es apartado para exclusivamente de Él. O sea, si usted aceptó a Cristo, usted es de Cristo, ¿sí? O sea, ya está apartado del mundo para Cristo. Entonces, allí se establece un vínculo con el Señor, y el Señor nos establece un vínculo con su cuerpo, que es la iglesia. Y miembros de la familia de Dios, dice el apóstol Pablo. O sea, la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia, ¿sí? La iglesia, el cuerpo de Cristo es la familia de Dios. Y muchos aquí dicen, bueno, ¿cómo voy a aparentarme con personas que tal vez no conozca? ¿No? Pero hay una común fe, le decía, y esa común fe es Jesucristo en el corazón. Esa común fe es que todos estamos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, ¿sí? Somos bautizados allí una vez que aceptado a Cristo y somos miembros de la familia de Dios. La familia de Dios está compuesta, ¿sí? Por hermanos, por padres, por hijos, como una familia natural, ¿verdad? La misma función que de una familia que tiene que ser original, en el cual fue el pensamiento de Dios, así es la familia que tiene que funcionar como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Donde hay padres, donde hay hijos, donde hay hermanos, y hay un vínculo de paz, un vínculo de amor. Pero ¿para qué ese vínculo? ¿Para qué nos tenemos que desarrollar y estar conectados? Para ser edificados sobre los fundamentos, ¿sí? De los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? Lo que ha establecido el Señor a través de los apóstoles y los profetas que nos precedieron, amados, aquellos que han predicado el Evangelio en aquel entonces, ¿no? Cuando el Señor comisionó a los apóstoles allí a través de Pentecostés, que empezó a desarrollarse la iglesia, que empezó a crecer, a multiplicarse de manera exponencial. Imagínense el crecimiento que hubo, y ellos fundamentaron la iglesia, edificaron a través de la piedra principal, que es Jesucristo. O sea, no estaban fundamentados en una religión, sino en Jesucristo, en lo que Él había enseñado. ¿Y quién tenía esa enseñanza? Los apóstoles y los profetas que nos precedieron. Y hoy también estamos estableciendo a través de estos fundamentos que tiene la palabra de Dios, que nos han dejado escrito, ¿no? Para que podamos ser edificados allí, ¿sí? Para que podamos ser edificados, ¿sí? En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿sí? No solamente usted como persona, sino todo el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, ¿sí? Para ser un templo santo del Señor. Pues imagínese, si Él es la cabeza y el cuerpo, la iglesia es el cuerpo tiene que santificarse, tiene que vivir una vida de crecimiento, una vida de pureza, ¿no? ¿Y cómo va a tener una vida de pureza y de crecimiento si no está involucrado en la iglesia, si no está puesto, ¿no? En el edificio de Dios, que es la iglesia, ¿sí? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra Espíritu acá está con mayúscula. Cuando está en mayúscula habla del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo quiere morar y está morando en su vida y en mi vida, pero para que Él pueda hacernos cada vez más semejante al Señor Jesucristo, a los cuales tenemos que llegar ser, ¿no? Le decía también, ¿no? Ser como Él, la imagen y semejanza del Cristo, ¿sí? En nuestra vida, para que podamos tener al Espíritu Santo activo en nuestra vida. Tiene que haber un vínculo con la familia de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Por eso muchos no entienden esto, que si no tienen vida de iglesia y prontamente no tienen un padre de fe que lo oriente, es probable que vuelva atrás en su decisión de seguir a Cristo, ¿sí? En el camino del Señor no existen los llaneros solitarios ni los que dicen poder hacer todo sin que nadie les diga nada, ¿no? Muchos quieren estar en el camino del Señor como llegaron a los pies de Él. Y la realidad es que si realmente hubo un encuentro con el Señor, debe ser transformado por completo, como dice la Escritura, en una nueva criatura, ¿sí? Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 con referente a esto, ¿sí? Con referente a esto.
De modo que así algunos están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Aleluya, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, tenemos que, como dice la Escritura, no hemos sido nacidos de nuevo para el Señor. ¿Sí? Somos unos bebés para el Señor. Entonces esos bebés necesitan de un cuidado intensivo, ¿sí? De primera instancia, ¿sí? Donde si no es atendido esa nueva criatura o ese bebé que recién nace, en lo natural es probable que ese bebé no dure mucho, no tenga vida, ¿no? O se muera, ¿no? Y lo mismo ocurre en la fe. Si aquella persona que ha aceptado a Cristo no lo vinculan con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, que es la familia de Dios, donde allí hay padre, donde allí hay una casa, ¿sí? Esa persona seguramente no va a tener mucha vida en el Señor, ¿sí? Por eso le decía también que muchos creen que porque un día han aceptado a Cristo ya está todo. No, amado, recién comienza, ¿no? Y si usted acepta a Cristo por primera vez, recién comienza a caminar en el Señor, ¿sí? Y si usted ha venido al Señor en un estado malo, sí, por así decirlo, ¿no? Porque todos llegamos a los pies del Señor totalmente con una vida desordenada, una vida con problemas, una vida de pecado, una vida de estar lejos de Dios. Por eso hemos sido destituidos por culpa del pecado, pero cuando aceptamos a Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son las nuevas si no tenemos alguien que nos oriente, alguien que nos lleve, ¿sí? En el caminar del Señor? Justamente lo que decía más temprano con respecto al proverbio, ¿no? Enderezar vuestros caminos, ¿no? Tiene que ver con esto, porque si yo no me involucro en la iglesia del Señor, no estoy en la casa de Dios, nunca voy a poder ser corregido, ¿no? Y muchos dicen, ¿por qué tengo que sujetarme al hombre? ¿No? ¿Por qué tengo que hacerle caso al pastor o aquel que me está instruyendo, enseñando? Mira, amado, yo tengo que decirle la verdad, ¿sí? Porque si usted no se involucra en la iglesia, que la iglesia no es perfecta, ¿sí? Porque todos fallamos, todos somos propensos a fallar. Lo que nos hace perfecto es el vínculo que tenemos con el Señor, es el Espíritu Santo que nos va edificando a través de la palabra y a través del crecimiento juntos, ¿sí? Somos conformados y fortalecidos y somos llevados, ¿sí? En un crecimiento. O sea, ninguno estamos terminados, amados, ninguno estamos todavía ya correctamente y completo, ¿sí? Por eso todos estamos caminando en una edificación, en una santificación, donde esto, hasta que usted parta o venga el Señor antes, tiene que seguir procesando nuestra vida el Señor, ¿sí? Entonces es mejor, si usted ha aceptado a Cristo y es una nueva criatura, ¿sí? Y si no se involucra, le voy a repetir, a una iglesia, a una casa donde hay pastores, donde hay padres de fe, padres del alma, que se va a ocupar de su vida espiritual, que lo va a alimentar con la palabra, que lo va a llevar a desarrollar su ministerio, amado. Sabe que cada ser humano, cada ser humano que acepta a Cristo en su corazón, cada persona que acepta a Cristo ya ha sido en su espíritu, tiene un ministerio, ¿sí? El tema pasa que tenemos que ser edificado, enseñado, corregido, ¿no? Y muchas veces el ser humano no quiere ser corregido. Muchas veces el ser humano cree que se la sabe toda, ¿no? El orgullo, la altivez, ¿no? Pero si todos vinimos al Señor ya fallado, ¿no? Porque hemos fallado, hemos metido la pata un montón de veces, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que hemos aceptado a Cristo, que ya nuestra vida está terminada, ¿sí? Recién comienza, ¿no? Recién comienza. La nueva criatura, como un bebé recién nacido, necesita padres que lo atiendan, una casa donde habitar para su desarrollo y poder llegar a la madurez en el Señor. Por eso el Señor nos involucra
en una casa, en una iglesia, con unos padres de fe, unos pastores, con hermanos en la fe, para que podamos, ¿no?, crecer allí, ¿no? Yo le decía recién, es la figura de una familia, de una casa, ¿no? Si los hijos no tienen unos padres que lo atiendan, es probable que esos hijos, los primerizos, los que son bebés, se mueran, porque a esos bebés hay que alimentarlo, hay que bañarlo, hay que cambiarlo, ¿no? Un montón de cuidados que hay que tener con ellos. Lo mismo ocurre con un recién convertido al Señor, aquellos también que están creciendo, ¿no? Aquellos que todavía les falta madurez en la iglesia, ¿no? Y no se dejan enseñar, no se dejan corregir, ¿no? Entonces, para que haya madurez, para que haya un crecimiento sano, es necesario, ¿no? Es necesario involucrarnos, tener ese vínculo en una casa, con unos padres de fe, con los hermanos en la común fe, ¿sí? ¿Por qué hay tanta inmadurez en la iglesia de los que congregan? Porque no toman ese lugar donde están como su casa y a los pastores como sus padres, ¿sí? Sino que ven un lugar donde solamente pasaron unas horas, recibir un sermón, pedir a Dios un milagro, ¿no? E irse, pero no hay una completa restauración en esas vidas, ¿sí? Porque no se ponen bajo una paternidad de fe, ¿sí? Muchas veces dicen, ¿por qué tengo que al pastor padre, ¿no? Si el Señor dijo, ¿no? Ya vamos a hablar de esto en algún momento, ¿no? Que no digas a nadie padre en la tierra, ¿no? Pero no es tan así, porque si tenemos el contexto donde Jesús dijo eso, el Señor le estaba recriminando a los fariseos, a aquellos que se jactaban de ser hijos de Abraham, ¿no? Y ellos llamaban padre, ¿no?, a Abraham. Y entonces Jesús lo recriminó, ¿no? Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿no? Y también le habló de paternidad del Señor allí y les dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Tienen al padre mentiroso, ¿no?, que es Satanás, el diablo. Entonces, claro, cuando leemos fuera de contexto la Biblia, ¿no?, no entendemos el proceder, de por qué el Señor dijo lo que dijo, ¿sí? Así que hay que empezar a leer bien la Biblia, hay que empezar a escudriñar mejor la Escritura, no solamente repetir como todos dicen tal cosa o tal lo otro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque si todos somos hijos, todos tuvimos nuestros padres naturales, ¿no? Y usted a su papá le dijo papá, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde queda eso, no? Le decía que nadie diga padre en la tierra, solamente a Dios, ¿no? Pero si realmente hubiésemos tenido a Dios como padre, ¿sí?, antes de conocer a Cristo, no hubiésemos necesitado a Jesucristo, a nuestro Salvador, ¿no? Entonces, tiene que entender en esta noche que la paternidad es algo que no es que lo inventó el hombre, sino que es exclusivamente de Dios, porque Dios es Padre, ¿sí? Y Dios, su esencia es ser Padre, y entonces estableció este diseño, ¿no?, en la iglesia también. ¿Por qué? Porque el pastor, ¿sí?, es considerado en la cabeza de la iglesia, puesto por el Señor, para guiar al cuerpo de Cristo, para guiar a los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos no son del pastor, no son de nuestros naturales, que son de Dios. Entonces tenemos que tener un cuidado de los hijos, ¿no? Así como nosotros que tenemos hijos naturales tenemos cuidado de nuestros hijos. Entonces tenemos que entender que el pastor está casado con la iglesia, ¿sí? El pastor está casado con la iglesia, y esa relación matrimonial que tiene el pastor con la iglesia tiene que nacer hijos, ¿no? Hijos de fe, no hijos naturales, ¿no? Hijos de fe, hijos de la común fe. ¿Pero por qué? Porque ese hijo tiene que ser desarrollado y tiene que tener un vínculo con ese padre de fe para poder crecer, desarrollarse, para que un día sea enviado a cumplir propósito para el cual Dios lo hizo nacer. Usted y yo no hemos sido salvados por el Señor para morirnos en una congregación por 20 años, 30 años, 10 años, en 5 años, en una congregación, y nunca crecer, y nunca desarrollar ministerio, y nunca desarrollarnos. No, ese no es un diseño de Dios.
Amado, el diseño de Dios es que usted crezca, el diseño de Dios es que usted avance, el diseño de Dios es que usted pueda alcanzar propósito, no solamente en lo espiritual, sino también en su vida familiar, en su vida personal. No solamente que usted lleve una vida solamente religiosa, porque la religión, amado, no cambia a nadie. La religión condena, la religión estanca, la religión es basura, porque la religión no la maneja Dios. La religión la maneja el hombre, la religión la maneja Satanás y los demonios, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, Él da libertad. El Espíritu Santo donde va irrumpe con poder, rompe las cadenas, pude los yugos a causa de su unción, ¿sí? Y entonces cuando nos establecemos en una casa, nos establecemos en un vínculo con la familia de la fe de Dios, que es la iglesia, entonces puedo establecerme y puedo crecer en cada área, pero para poder crecer en cada área necesito de alguien que me oriente en el camino del Señor. Por eso dijo el Señor también, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utiliza los ministerios en la iglesia para consolar, para orientar, para corregir, para dar crecimiento al cuerpo de Cristo a través de los ministerios, ¿sí? Ya mucho tiempo no tengo para desarrollar esto, pero quiero decirle que si usted se pone bajo una paternidad de fe, no es solamente estar cubierto en oración, ¿sí? Es mucho más amplio, que lo vamos a ir enseñando en las próximas semanas. Esto es lo que quiero que entienda esta noche, que podemos decir que somos cristianos porque fuimos alguna vez a la iglesia. Podemos decir que somos cristianos porque una vez acepté a Cristo en mi corazón en una campaña evangelística. Podemos decir que soy cristiano porque sé algunos coros y canto en mi casa. Podemos decir que somos cristianos porque me veo toda la programación del canal Enlace o Canal Luz o en algún predicador famoso en momento en mi casa, ¿sí? Amado, eso no es tener una vida cristiana, ¿sí? Tener una vida cristiana tiene que ver con ser parte de su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Eso es ser una persona, una vida cristiana, ¿no? Ser tan involucrado, vinculado a un cuerpo, al cuerpo de la iglesia, ¿sí? A la congregación. Y ser parte de su cuerpo no es solamente que congrego en un lugar o que sigo de mi casa a transmisiones. Ser de su cuerpo es ser una persona activa en la iglesia y que en ella ocurra un sano crecimiento para llegar a la madurez en el Señor. Amén. Eso es lo que usted tiene que entender en esta noche. Si usted entiende que usted es un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Usted no puede estar fuera de la casa de Dios, ¿sí? Si usted es un hijo o una hija de Dios, no puede estar fuera de la casa de Dios, y la casa de Dios es la iglesia, ¿sí? Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, ¿sí? O sea, tenemos que entender que la iglesia, y cuando hablo de iglesia no me refiero al lugar donde usted congrega o donde usted quiere congregar, sino usted y yo somos esa iglesia. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, somos del cuerpo de Cristo. Somos miembros particular unos de otros, juntamente unidos en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor, ¿sí? Para que poder establecernos, ¿sí? En el camino del Señor, crecer y desarrollarnos en la vida, ¿sí? En todas las áreas. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 14, ¿sí? Capítulo 3, verso de Colosenses 3:14, el apóstol Pablo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya, ¿sí? Ante todas estas cosas, ¿sí? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, ¿sí? Que es el vínculo perfecto. Y a esto quiero terminar hoy, ¿no? Con referente al vínculo perfecto que es el amor. Usted tiene que entender que si Dios a usted, dice la Biblia, que nos amó tanto, ¿sí? Que entregó a su Hijo, ¿sí? Para que usted y yo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Amén. Eso mismo hizo el Señor, ¿sí? Al establecer la iglesia, que usted y yo podamos establecernos, vestirnos de amor, ¿no? Y tener ese vínculo perfecto con nuestros padres de fe, que son los pastores, con nuestros hermanos en la iglesia, poder crecer juntos, ¿sí?
en un vínculo perfecto, vestidos de amor, ¿sí? El amor no es solamente un sentimiento, el amor es una acción, ¿sí? Que tiene que ver con dejarme desarrollar, ¿sí? Poder establecerme allí en la casa, servir en la casa, ¿no? Servir en la iglesia, ser una persona activa en la iglesia del Señor. Amén. Mucho tiempo ya no nos queda, amado, porque el Señor viene a buscar esa iglesia que está preparada, esa iglesia que está atenta al mover de Dios en este tiempo, esa iglesia que se deja vestir por los padres de fe, esa iglesia que se deja lavar con la sangre del Cordero, ¿sí? A través de estar vinculada a una casa, porque no solamente en la casa están los pastores o los padres de fe, sino que están los otros ministerios que cumplen la función de desarrollarlos a usted y a mí en un crecimiento sano, en un crecimiento completo en cada área de nuestra vida. Le voy a repetir, no solamente el Señor está interesado en que usted crezca, en saber solamente el propósito que tiene con su vida, sino que usted también sea prosperado en todas las áreas de su vida, así como prospera su alma, dice allí en Juan capítulo 3, ¿no? Tercera de Juan, ¿no? Dice, amado, yo deseo que sea prosperado y tenga salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Y esta es la palabra que quiero decirle en esta noche, que el Señor está interesado en que usted prospere, no solamente estando en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, sino que también tenga salud, sino que también prospere económicamente, que en este tiempo difícil que estamos financieramente algunos complicados, mira, amado, en plena pandemia, ¿sí? En plena situación de cuarentena, en pleno momento difícil, Dios nunca nos ha desamparado, ¿sí? Dios nunca nos ha hecho faltar nada, es más, hemos sido prosperados, ¿sí? Le puedo decir que estamos, por ejemplo, alquilando una casa, ¿sí? Con una habitación y una cocina, un comedor y un baño, ¿no? Y claro, y el Señor nos proveyó en poco tiempo, en plena cuarentena, una casa mejor con 2 habitaciones, un baño amplio, cocina, comedor grande, ¿no? Dios nos prosperó en pleno momento difícil donde supuestamente estábamos en crisis, ¿no? Entonces le quiero decir en esta noche de que Dios puede contestar su oración, Dios puede darle lo que usted necesita, pero usted tiene que entender en el vínculo del amor, ¿no? Que Dios quiere que usted se establezca, ¿sí? Se establezca en el Señor, se establezca en una casa, se establezca en aquellos que amen su vida para su crecimiento, no para quitarle cosas a usted, sino para que usted pueda crecer, pueda prosperar, pueda alcanzar cosas en su vida que tal vez no pudo alcanzar hasta antes de conocer a Cristo. Amén. Así que quiero orar en esta noche porque ya me queda poco tiempo, pero vamos a ir hablando sobre esto el próximo martes, porque hay mucho más tela que cortar con respecto a esto, y que usted entienda que la iglesia del Señor no es un lugar solamente para que usted vaya a pedir allí oración, sino que es una casa donde usted puede crecer, puede desarrollarse, puede encontrar allí dirección para cada área de su vida, pueda encontrar herramientas en el cual usted activar la palabra de Dios en su vida, porque eso es lo que hacemos los padres de fe, es alimentar con la palabra de Dios, es orientar con la palabra, es hablar a través de la palabra, orar la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios para que pueda cumplirse en su vida todo el deseo que tiene Dios para con su vida, amado. Entonces en esta noche quiero orar por aquellos que tal vez estén pasando una dolencia, una enfermedad, una situación complicada. Si tal vez usted que me está escuchando, usted se ha apartado del camino del Señor, este es el tiempo para volver a la casa de Dios. Este es el tiempo para volver a Dios.
Es el tiempo para dejar de estar especulando con la fe. Es tiempo para afirmarnos. Es tiempo para tomar el toro por las astas y ser valiente en esta noche, en este día, en esta hora, de volverse a Dios. Así como el hijo pródigo reaccionó, se levantó y fue a la casa del Padre. Pero fue con un corazón arrepentido, fue con un corazón humilde, fue con un corazón dispuesto, tal vez a que lo tomen como un jornalero más. Pero se sorprendió ese hijo cuando volvió a la casa y el padre lo estaba esperando, y también con un becerro gordo preparado para ser asado, para hacer fiesta, porque un pecador se ha arrepentido y un hijo volvió a la casa. Así que vamos a orar en esta noche. Si usted está en esa condición, hoy vuélvase activo nuevamente en el cuerpo de Cristo. Vuelva a la casa, vuelva a la iglesia, y si usted ha aceptado a Cristo, vincúlese a la casa de Dios, vincúlese a su Padre de fe, vincúlese a la familia de Dios. Ahí Dios le va a dar las herramientas para que usted pueda crecer en el Señor. Vamos a orar en esta noche. Padre, te doy gracias por esta hora en que pudimos establecer este tiempo a través de tu palabra, a través de tu presencia, a través, Señor amado, de entender el vínculo que nos une es tu amor, el vínculo que nos une es tu presencia, el vínculo que nos une es Jesucristo a través de la cruz del Calvario, en el cual allí murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, para hacernos imagen y semejanza de lo que éramos en ti. Gracias, Señor, porque a través de esa identidad en Cristo podemos ser llamados hijos de Dios. Y podemos, Señor, establecernos en una casa donde hay padres de fe, donde hay hermanos en la común fe, donde hay allí un vínculo perfecto de amor, en el vínculo de la paz, en la unidad del Espíritu, donde la palabra es la herramienta que se utiliza a través de los ministerios, a través de una paternidad de fe para darnos crecimiento, madurez, desarrollarnos y poder cumplir un propósito en la tierra. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu presencia, a través de tu poder, a través de tu sangre, podemos ser limpiados, podemos ser perdonados, podemos ser fortalecidos, podemos ser llenos de tu presencia, podemos estar recibiendo ese milagro que necesitamos, tal vez de alguna enfermedad. Sana aquel que está enfermo en esta noche. Padre, declaro sobre aquel que está enfermo que es sano por la llaga de Jesucristo. Declaro que ha sido curado por la sangre de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo ha sido curado. Declaro sobre esa vida, Señor, libertad en aquellos que están oprimidos por el diablo. Declaro libertad sobre aquellos que están en vicio, aquellos que están en cárceles de opresión, en cárceles de presión. Señor amado, que hoy sean libertados en el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra. Envío la palabra de libertad sobre cada hogar, de restauración en la familia, restauración en los matrimonios, que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos hacia los padres. En el nombre de Jesús declaro en esta noche libertad en este barrio de La Paz. Declaro libertad en Quilmes, declaro libertad en Solano, declaro libertad en la provincia de Buenos Aires, donde Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaro sobre Argentina que Dios sigue vivo y está al control de todas las cosas. Declaramos en esta noche bendición y vida eterna en cada hogar. Declaro bendición y vida eterna en cada corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por esta noche. Gracias, Señor, porque podemos establecer este vínculo con el Espíritu Santo, con la palabra, un vínculo perfecto de familia en el Señor. Gracias te damos por esta noche. En el perfecto nombre de Jesús te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda la alabanza. Gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
paso el número personal entre para que usted se pueda comunicar. 11 70 15 16 75. 11 41 67 13 30. Aleluya, ¿sí? Esos son los teléfonos para que usted pueda estar enviando su mensaje de texto, quiere comunicarse con nosotros, ¿sí? Lo puede hacer. Ahí le pasó mi hija los teléfonos para que podamos orar por su necesidad y por todo lo que usted necesita compartir con nuestra vida, ¿sí? Podamos compartir una palabra, estamos para servirle, ¿sí? Y para declarar sobre su vida todo el bien del Señor. Dios mediante, estamos el próximo martes en un nuevo programa, El Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice, el pastor José Luis Vidal, del Ministerio Apostólico Padre de Multitudes. Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, en el barrio La Paz, ¿sí? En la calle 891 1325. Si usted quiere acercarse, estamos ahí para orar por su vida, ¿sí? Le voy a repetir, gracias por estar y por estar escuchando. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes de 20 a 21. Estamos en vivo. Bendiciones generacionales. Unos consejitos y volvemos. Comienzo Espacio Público.